Bueno, gracias Joaquín de nuevo por ser anfitrión en esta clase. Para los que se van integrando, recalcarles eso, que el link es el mismo para toda la semana, entonces que en el fondo les llegue o no les llegue el correo de confirmación, se tienen que conectar si así lo prefieren y les gusta, y así no tenemos problemas como de que alguien se pierda la clase porque no les llegue ese link, que ya sabemos que es el mismo. Pero bueno, dicho esto, bienvenidas todos a todas y todas a esta clase número 2 de este curso, y espero que sea de su agrado y que sigamos en la tónica participativa que tuvimos la clase pasada. Entonces, bueno, el programa, tengo tachada la clase anterior en el fondo, que ya pasó, y en naranjo la de hoy, ¿no es cierto? Que vamos a ver un poco las desigualdades socioambientales que se producen en la urbanización de la naturaleza. Y le adelanto que en un rato más se va a conectar una lideresa que quiero que conozcan, que es parte de unas experiencias que les voy a mostrar para hacerlo también más participativo, de un caso que conozco bien, que he investigado hace rato y que logramos generar una amistad incluso en ese trabajo, y yo quiero que ella participe en unos breves minutos conversando en los temas que nos interesan en el curso, ¿vale? Entonces ese es como el programa que vamos a seguirlo, y las dos clases que vienen, que son las dos finales. Entonces, el tema central son las desigualdades socioambientales urbanas. Bueno, esto va a ser la única diapositiva con letras, ¿vale? A mí me gusta más usar imágenes, pero porque me interesa que quede muy claro como este concepto, que de repente no es tan conocido, o quizás hay otras definiciones complementarias o que se cruzan, y creo que es importante situarlas bien para que se entienda lo que queremos hablar. Entonces, una primera como gran tema de estas desigualdades es que se refiere a una exposición diferenciada a impactos ambientales sobre la población, sea contaminación, ruido, no sé, déficit de agua, pérdida de biodiversidad, elementos que te pueden afectar, y una distribución desigual de los costos ambientales asociados. O sea, que quiere decir que cuando hay alguna actividad, por ejemplo, humana, una minería, un proyecto inmobiliario, la alteración de un río, eso no siempre nos afecta a todos por igual. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque dependiendo de la comuna en que uno viva, dependiendo el lugar en que uno esté situado geográficamente y con qué interactúa, es cómo vive ciertas problemáticas, a veces lejanas, a veces te toca vivirlas de cerca, y eso es un punto central para no solo como empatizar obviamente con la gente que lo sufre, sino que también es como para tener una magnitud de los problemas y tener una cierta como mirada panorámica de elementos y de afectaciones negativas que suceden en una ciudad y que cada vez son más crecientes, ¿no? Ese es como un gran tema. Eh, Después, y muy relacionado a eso, es que hay un acceso diferenciado a recursos y amenidades ambientales como a beneficio, digamos, como a elementos positivos que te puedan brindar ciertos componentes ambientales, y una distribución inequitativa de los beneficios existentes en las ciudades. Porque también, claro, no todo es negativo, también hay cosas, elementos que son beneficiosos, y que no siempre, la misma lógica, todos tenemos iguales acceso. Como el ejemplo clásico y emblemático es un parque urbano, pero también puede ser una quebrada y puede ser un humedal, que hemos hablado que está en boga, que está como en la agenda ahora el tema. Entonces, no todos vivimos cerca de un humedal, no todos podemos disfrutar de ese paisaje, de ese espacio natural, y de esa posibilidad de acercarnos a la naturaleza, ¿vale? Las ciudades son distintas en sí mismas y sobre todo respecto a otras. O sea, hay una tendencia, la vamos a ver más adelante, que hay una tendencia a que grandes ciudades concentren mucho más beneficios que ciudades pequeñas, aunque no siempre es así, por supuesto, vamos a ver casos que no. Y lo más importante es que no toda la ciudad se distribuye de forma igualitaria estos espacios, sino que hay diferencias importantes entre zonas ricas y pobres y entre diferentes condiciones. También, y esto también es súper relevante porque algo que queda muy fuera a veces como de la pizarra, del panorama,
es que hay una baja posibilidad de influenciar la toma de decisiones que afecta al ambiente urbano. Entonces, esto tiene mucho que ver con la posibilidad de participar, de una participación ciudadana, pero que sea efectiva, que no solo sea consultiva. Esto quiere decir que muchas veces, cuando las decisiones ya están tomadas, a ver, ¿quién? Cuando las decisiones ya están tomadas, es donde ya te muestran como las diferentes opciones como para que tú digas, ah, me parece bien o mal, pero no te hacen parte de esta toma de decisiones, no te consideran, no consideran a los afectados, que es lo más importante sobre todo, ¿no? Como los afectados directamente, los que están situados justo al lado de un elemento problemático, y no se les considera en realidad. Entonces no es deliberativo, no es una participación en estricto rigor, que es lo que quisiéramos, que ojalá tuviéramos la posibilidad de tomar decisiones tipo un plebiscito. Yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay, que en los años 80 se quería privatizar el agua, como el escenario que pasa en Chile y que ahora se espera que con la nueva constitución cambie, pero en los 80 se hizo un plebiscito nacional si es que los uruguayos querían o no privatizar el agua. Por suerte y por consecuencia lógica, no pasó, los uruguayos se manifestaron en contra, y eso fue una participación real de influir en esta toma de decisiones, ¿no? Cuando hay desigualdades, esto no pasa y quedamos por fuera de esto. Y por último, digamos, acá hay muchos más elementos, ¿no? Pero yo quiero como acotarlo para tener una base de conversación y de entendimiento entre todos, y también de disenso, ¿no? O sea, también podrá haber posturas que creen que esto no es así, de que hay un modelo de urbanización que es carente de planificación, como dijimos en la clase pasada. O sea, en Chile se eliminó la planificación en los años 80, junto con la implementación de un sistema neoliberal, donde entonces se deja por fuera el Estado, se deja por fuera lo público de grandes decisiones y de delinear el futuro de nuestros territorios, y eso hace que se genere una segregación importante de tipo social, urbana, ambiental, económica, y que eso ha propiciado actividades con fuertes impactos, ¿no? O sea, si hubiera un mejor sistema de planificación, es altamente probable que todo estuviera mejor dispuesto y que hubiera menos posibilidades de zonas de sacrificio y de afectaciones al medio ambiente urbano de importancia, como es lo que ocurre ahora, ¿vale? Eso es como un poco como un marco conceptual así mínimo de por qué nos referimos a las desigualdades socioambientales y por qué creemos que esa es una entrada súper interesante, contemporánea y en plena construcción para empezar a mirar las ciudades, para, como dije en la primera clase, para empezar a buscar también posibilidades eh, y buscar también alternativas, ¿no? No quedarnos solamente en la crítica, sino que empezar a ver cómo incidimos de mejor forma. Entonces, yo quiero hacer una gran distinción acá, que en el fondo las desigualdades se puede ver desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y eso quiere decir un poco, nos metemos en lo local primero y analizamos estas desigualdades, o lo vemos desde una mirada macro, de una mirada más desde las instituciones, de una mirada más desde las grandes decisiones de, por ejemplo, un país centralista como Chile, o sea, centralista, con un gobierno totalmente fuerte. Entonces, las desigualdades se producen también desde ese aspecto. Pero quiero entrar desde abajo primero, porque creo que es importante como para un poco dar vuelta a la mirada, y como porque les comentaba que viene pronto, esperemos que resulte la invitada, que es desde esta línea, desde esta óptica. Entonces yo planteo que estas desigualdades de abajo hacia arriba es un retorno al oikos. Yo no sé si alguien ha escuchado el oikos, una palabra, bueno, que se refiere a hogar, y que se relaciona mucho a la ecología, al entorno. Entonces, un poco como tratar de que estas desigualdades llevarla a que podamos todos acceder a este oikos, a este hogar, a este retorno a la naturaleza. Y acá donde quiero poner a Mireia Enríquez, que va a ser nuestra invitada, que ella es vecina de San Bernardo, ella vive en San Bernardo, vive al frente de ese cerro, que es el Cerro Quimei, o Adasme, tiene dos nombres, un cerro pequeño, pasa desapercibido en la estructura urbana. Uno si pasa por la autopista, uno ve como el Cerro Chena, ¿no es cierto? E incluso las Bun, que es un cerro como lleno de pinos más chiquitito, pero este está tapado como por las casas. Pero un cerro súper interesante, súper bonito, y con un montón de historias que espero vamos a sintetizar en este día de hoy.
digamos, pero ella, cuando le vamos a contar la historia pronto, entonces no me voy a tener en eso, pero ella tiene un trabajo de largos años, 20 años de lucha, de resistencia y sobre todo de acción, porque esa foto que vemos y todo este verde que se ve abajo es actuar de ella, es ella día a día con sus manos empezar a hacerse cargo de su entorno que está abandonado y que está con condiciones no deseables para un cerro que debiera estar lleno de árboles o al menos con vegetación y con elementos que sean como más importantes para la vida cotidiana. Pero también ella, y hablando con ella y hablando de fondo con esta lucha para no solamente personalizarla en ella, digamos que una cosa importante, un elemento que encontramos en esta investigación que puede desarrollar con Fernanda Ruiz, una arquitecta que desarrollamos el año 2019 y parte del 2020, es que una investigación ciudadana, ¿no?, que hicimos, y participativa, es que no todo es culpa de la planificación. Voy a desdecir un poco lo que dije anteriormente, o sea, que la planificación incide y mucho, pero tampoco podemos dejar todo en manos de la planificación y todo en manos de lo estatal, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo, la clase pasada también lo dijimos, teníamos que actuar, teníamos que un compromiso como ciudadanos, y tenemos un compromiso también como, no solo como vecino de este lugar, sino que yo también, viviendo quizás no tan cerca de ese lugar, yo puedo hacerme cargo y preocuparme e incidir de alguna manera. También vimos como elemento muy importante en esa lógica que lo público muchas veces se confunde cuando hay intereses comunitarios, ¿no? Y es por eso que siempre dejamos como en central como que el municipio haga algo y le reclamamos al alcalde, cuando en el fondo lo que acá está en juego es un uso público, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el cerro público, o sea, no tiene que ser un programa municipal, no tiene que ser el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el que tome solamente las decisiones, sino que también puede ser, como lo hizo Mireia, de hacerse cargo del problema en alguna parte y empezar a trabajar día a día y a construir. Porque en el fondo, el concepto de acá de fondo es tratar de transformar estos paisajes urbanos que están delineados por marginaciones, por deudas históricas con la sociedad, o sea que en el fondo el poco acceso a áreas verdes, el confinamiento en que se vive, la precariedad en muchos casos, la inseguridad, y todas estas marginaciones son también producto de sostener el privilegio de otros pocos que viven en otros lugares de la ciudad y que tienen acceso a mayores beneficios, que es un poco lo que hablé en la diapositiva pasada, o sea que todo esto está relacionado. Si un lugar sufre es porque un lugar se beneficia, y eso es un poco como la tónica que quiero ir mostrando, para que se entienda que esto es sistémico y que cada acción tiene una consecuencia sobre otras. Entonces, en esa lógica, cuando nos entramos en la investigación y en el Cerro Quimei, nos dimos cuenta y empezamos a encontrar, a producto de lo que estas intervenciones que hizo Mireia, empezamos a indagar hasta que nos dimos cuenta que había un grupo de mujeres, que lo mencioné la vez pasada, que con su accionar diario se preocupaba cada una de cuidar un árbol. Cada una escogía un árbol y lo empezaba a proteger y lo empezaba a regar con agua de su casa, llevándolo en cubetas, en balde, y todos los días para que estos árboles no se murieran. ¿Por qué? Porque este cerro antes tuvo una época que se plantaron muchos almendros, y después lo dejaron de hacer, y la gente que llegó a esa zona estaba acostumbrada a esos almendros que alimentaban este paisaje. Y cuando ya dejaron de regarlo, y producto de la sequía que estamos viviendo y el cambio climático, los árboles empezaron a morir. Y eso les generaba una serie de perjuicios y sobre todo de un tema de tristeza de ver de que tu cerro que está al frente de tu casa, que es tu patio en el fondo, se empezaba a deteriorar. Entonces ellas, empezamos a hablar con ellas permanentemente, y ellas nos decían que apadrinaban árboles. Y en el fondo, nosotros un poco como en este relato y en esta conversación, le pusimos las madrinas a los árboles, porque digamos, era justo un grupo de puras mujeres, y eso no es casual, ¿no? Yo creo que se está mostrando cada vez más que son las mujeres las que le dan estos temas fuertemente en muchas instancias. Entonces les pusimos las madrinas a los árboles. Y como que hizo mucho sentido, les pareció muy como adecuado, y como que quedó instaurado este nombre, ¿no? Entonces ellas quedaron como encantadas con eso, y la gracia de que cada vez se empezaron a organizar más y cada vez más vecinas se empezaron a sumar de diferentes edades. Como se ve a mano izquierda, es la mamá con una hija,
como se llama a la derecha, una señora, la señora Juana, que como súper crítica y súper como soñadora, y decía, no, yo mi meta es tener el 25% del cerro reforestado, porque es lo que necesitamos como vecinos. Pero acá se empiezan a mezclar con los temas que hemos hablado, un poco por encima, que este cerro es gran parte de un dueño, tiene un único dueño, que lo tiene abandonado, tiene muchas tierras alrededor y lo tiene totalmente abandonado, donde ahí si pueden ver a mano izquierda hay una antena, que es como el beneficio económico que él le saca a esto, que es arrendar una antena para telefonía, y lo ha ido interviniendo en el tiempo con más cable y tendido como para ese fin, lo cual ha ido perjudicando estos espacios y el uso que han hecho los vecinos. Entonces, súper problemático porque incluso nosotros tratamos de ubicar al dueño y fue imposible. No tuvimos respuesta, le mandamos una carta como investigadores, hicimos una carta con todas las vecinas pidiéndole solamente conversar, porque lo que se quería acá era conversar, poner los temas en cuestión y ver qué se podía hacer, porque producto de este abandono y al ser privado y al no hacerse cargo, se ha ido generando una serie de relaciones de inseguridad, hubo un asesinato de una señora hace unos años, ha habido grandes problemas como de basura que se va a botar de diferentes sectores, no de los vecinos, ¿no? Es conocido que los cerros urbanos son basurales clandestinos de diferentes partes de la ciudad que ven ahí una oportunidad de deshacerse de sus residuos, de sus desechos y no pagarle a nadie por eso y por tratarlo responsablemente. Entonces, lamentable eso, porque en el fondo ellos lo único que querían ellas era conversar para buscar una especie de como dato que les dieran un espacio para poder cuidarlo de mejor forma y desde esa manera empezar a construir posibilidades. Eso quedó en nada, pero fue por lo menos un ejercicio de intentarlo y de no funarlo, ¿no? Acá probablemente lo hablemos con Mireia, había como una gran idea de que no era necesario funarlo, no había que salir en la tele, no había que ir a un matinal para que saliera esto y se hiciera público, sino que había que buscar una manera más democrática y más de conversación y de diálogo, ¿no? Yo creo que es importante, más que estar funando o más que estar alegándole, como decía, al alcalde, a la alcaldesa en este caso de ese momento, como que culpa de ella, sino que era tratar de buscar soluciones. Pero, por suerte o curiosamente, digamos que la pandemia generó, bueno, como tiempos muertos en la población joven, ¿no? Los jóvenes que antes probablemente los que nos contaban eran usuarios esporádicos, por ahí subían a hacer deporte, una pequeña fiesta o algo así muy eventual, pero se dieron cuenta que esto era una tremenda oportunidad y un poco observando el accionar de las madrinas, se fueron motivando y empezaron a hacerse cargo también de este espacio. Entonces, aunque no es el mismo lugar, las dos fotos muestran dos espacios muy cercanos y que el de la derecha es una reconstrucción de algo muy parecido al de la izquierda. O sea, el de la izquierda tenía esta escalera como con colores y una abertura que se hizo como de una reja que había como para que la gente pudiera pasar. Y eso pasa como en tres lugares de un lado del cerro. Y a mano derecha vemos cómo ya se empezó a transformar este espacio y empezaron a hacerse cargo ellos de este lugar. Entonces, llegamos a este tipo, esto me lo mandó Mireia hace poco, y digamos que ya ahí se ve claramente un parque urbano, digamos, o sea, con una intervención paisajística de ellos, con el diseño de ellos, con una especie de plantaciones, de uso de espacio como para sentarse, invernadero, implementando agricultura urbana, un espacio súper interesante, demarcado, cuidado, porque también, aunque sea un espacio común, eso no significa que tenga que estar abierto del todo y que después cualquiera haga lo que quiera. Tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber como una especie de apropiación en el sentido de hacerse cargo. O sea, todos invitados a colaborar y a utilizarlo y todos invitados a aportar en la medida de lo posible, ¿no? Ese es un poco como el espíritu de esto. Sin embargo, mientras Mireia se conecta, eh, es importante, y eso le vamos a preguntar, cómo ha ido evolucionando este tema y cómo ve ella la relación con este nuevo grupo, porque en el fondo es como que se produjo un grupo paralelo. Es como que las madrinas hicieron un impulso, como pongo ahí, un efecto amplificador donde la gente se empezó a motivar, pero también ellos
yo no tengo idea de la razón, pero en el fondo trataron de dejarla un poco de por lado y hacer las cosas a su manera. Y eso también es un riesgo que pasa muchas veces cuando se implantan estos modelos y estas preocupaciones y estas iniciativas comunitarias, donde en el fondo cada uno quiere como liderar y no de mala fe, sino que de que cree que la forma que uno tiene es la correcta y se empieza como a marginar a ciertos grupos o no es tan fácil poder aunar diferentes visiones y diferentes edades y diferentes formas de acción y de diferentes preocupaciones, diferentes tiempos, porque quizás, como les decía, los jóvenes que se apropiaron tenían más tiempo ahora por la pandemia y la mujer, la madrina, siempre tuvieron el mismo tiempo de trabajar, de tener sus quehaceres domésticos o sus trabajos formales o informales y después un poco relacionarse y actuar sobre este espacio en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Entonces eso generó una diferencia total en la manera de actuar. Entonces yo no sé si está... Parece que aún no, parece que pero aún... y si está que nos hable, por favor. Ya, lo voy a esperar. Vamos a ver si se mete pronto para que nos cuente este caso, porque no me gustaría avanzar más allá, pero si no va a tocar volver, podría volver después a ella, también podemos hacer eso, ¿no? Mientras se conecta, digamos, pero bueno, mientras para complementar un poco, mientras lo que ella dice, mira, hay una cosa súper importante, ellas plantean, y este grupo nuevo plantean una lucha cotidiana contra la privatización de los espacios naturales. Eso es súper importante decirlo, o sea que, insisto, hay un único dueño que tenga responsabilidad o no, eso no está en cuestión acá, sí que hay un abandono de un espacio que está ahí a suerte como tierra de nadie. Entonces ellas con este tipo de acciones lo que están diciendo, no, ojo, hay que hacerse cargo y hay que luchar contra esta privatización y encontrar figuras mixtas donde todos podamos salir beneficiados. Por otro lado, hay una intervención directa paisajística del entorno y su deterioro. Entonces incluso yo en otra instancia, yo las catalogué como diseñadoras del paisaje o como diseñadoras urbanas, en el sentido que tienen toda una lógica, todo un pensamiento, toda una disposición y que saben mucho mejor el territorio que cualquier experto, ¿no es cierto?, que lo haga desde afuera. Y ejemplos hay miles de que se hacen unos diseños súper estrambóticos y súper modernos, pero que en el fondo no tienen esa sensibilidad con lo cotidiano y con las preocupaciones reales de quienes habitan estos espacios. Entonces también darle el carácter de que lo que están haciendo es su diseño y su preocupación es fundamental. Por otro lado, interpelan al mundo estatal, ¿no es cierto?, para que le devuelvan la función pública al cerro. Entonces, insisto, más allá de la propiedad, es decir, bueno, el cerro tiene una función pública, es el espacio natural que pocos pueden acceder, o sea, que muchos pueden acceder porque no hay tanto en la comuna, y devolverle esa función es fundamental. Por eso yo pongo ahí, puse el amarillo antes, como la función ecológica en la propiedad, en el sentido que tiene que haber esta función, se va a discutir probablemente en la Constitución, ojalá, en el que haya que, sin tocar la propiedad de un predio, tengan que hacerse cargo de estos beneficios ambientales para que todos estén beneficiados. Y este abandono de 25 años, como les decía, que produjo basura, incendio, inseguridad, esta tierra de nadie, es justamente lo que les decía, la invitación, y ellas quieren que la hagan parte de las decisiones, que fue un poco lo que dije al principio de las desigualdades, que no te meten en la toma de decisiones, ellas serían felices que le inviten a las mesas de trabajo y a las planificaciones reales que se vaya a hacer sobre esto, en los planos reguladores o en los diferentes instrumentos, para que puedan realmente dar su opinión y su visión, ¿no? Yo creo que es más importante, incluso que la opinión, es la visión que ellos tienen de estos espacios. Entonces ese es un poco como el contexto de lo que ellas aportaron, y es de este zoom a un lugar súper pequeño tal vez para el imaginario que tenemos todos de una gran ciudad como Santiago, ¿no? Pero esto nos mete en la pausa, nos mete como en una tranquilidad en esta vorágine urbana, nos da una tranquilidad, nos da un retorno a espacio, a convivir con biodiversidad. Ahí está lleno de especies de diferentes tipos, es naturaleza urbana en potencial, ¿no? Porque si se ve, está seco, está pelado, como se puede decir coloquialmente. Pero,
pero súper importante para buscar alternativas. Creo que ahí está Mireia ya. Ahora. Ahí Hola, sí. Mireia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. buenas tardes a todos y todas, y gracias por la invitación y por el tema. Vale, Mireia, mira, te presento, ya te presenté antes, pero Mireia Enríquez, la vocera de la Madrina de los Árboles, y muchas gracias por estar acá y que nos cuentes un poco tu experiencia con este espacio y con todo lo que ha pasado. Pero si quieres, nos presentas y nos cuentas cómo, qué significa para ti la madrina y el cerro y el hacerse cargo de este espacio y de qué han sufrido y qué han vivido y qué han peleado en tantos años. Cuéntanos, por favor, para que estemos en contexto. Bueno, gracias por la invitación y también te doy las gracias a ti, Francisco, por donar tu tiempo a estas nobles causas que son desconocidas, que no salen en la televisión, no salen en los noticiarios. Nosotros hemos tenido, bueno, yo vivo aquí aproximadamente 20, ya vamos para los 24 años. Cuando nosotros llegamos acá, la verdad es que esto era el paraíso soñado. Teníamos este cerro que es Quimei, estaba con muchos árboles, con almendros, ¿ya? Había eucalipto, era muy hermoso, ¿ya? Eso fue lo que nosotros nos decidimos a comprar aquí en esta parte de San Bernardo. Pues bien, esto tan hermoso y paraíso soñado ya empezó a declinar, ya convirtiéndose, mira, primero el tema de la sequía, los incendios forestales que ha tenido el cerro y lamentablemente la despreocupación del propietario de esta parte del cerro, porque este cerro me parece que son 2 o 3 propietarios. El frente que da hacia nosotros es Quimei, es el Semillas Tracy, el propietario de este cerro. Para otro lado, hacia la cordillera, está Adasme, y no conocemos ni sabemos quién es el dueño del lado, de la mitad del cerro que da hacia el lado sur. ¿Ya? No sabemos bien, nosotros no hemos tenido esa información al respecto. Bueno, ¿cómo nacen las madrinas? Aquí muchos vecinos han ido a pasear, las mascotas, bueno, el cerro se fue deteriorando con el tiempo. Hay que reconocer que muchos vecinos, y no solamente del entorno, sino que de otros lados, visitaban el cerro y se prestaba para todo. Po. Visita, uno a pasear, otro a pololear, se ha prestado para todo. Y empezó el abandono ahí, po. Y los incendios también fueron deteriorando esto, quemándose los árboles, para nosotros es un panorama muy triste ahora, muy triste ver el cerro en las condiciones que está ahora está quedando hermoso, debido a una campaña que se hizo. Bueno, las madrinas nacen por una vecina que salía a pasear a su mascota, y ella la salía a pasear más arriba de donde yo estoy, digamos. La verdad es que yo he tenido mayor contacto y mayor trabajo ha sido en la orilla, en la ladera del cerro, con el tema este de que se está erosionando, entonces comenzamos a poner plantas. Pero esta vecina empezó a contar esto de que ella cuando llevaba a su mascota, llevaba agüita para echarle también a un arbolito que era de ella, ya que tiene su nombre. No solamente ella, después se encontró con otros vecinos que iban a dejar el agua de las piscinas, por ejemplo, que estaban sin cloro de las piscinas de sus casas, también la iban a dejar a una parte del cerro y se la echaban a los arbolitos secándose ya, y van quedando muy pocos. La verdad es que tiene un poco más de espino porque también los fueron cortando, a medida que se iban como secando, los fueron cortando muchas personas y se los llevaban para leña o para hacer fogatas en el cerro. Bueno, y esta vecina, Carmen, cuenta esto, comparte esto, y ahí nace la idea de otras vecinas más de ir a regar los árboles. ¿Ya? La idea era que cada una escogiera un arbolito y se preocupara de regarle, de limpiarle el alrededor, y ya, pues. Entonces, ahí comenzó esto de
¿Y cómo podemos hacerlo? Y yo tengo un hijo, yo tengo una hija. Comenzó esto de ser madrinas, ¿ya? A madrinar. Hubieron vecinos también que son padrinos de algunos árboles, entonces ellos también les llevan agüita y le limpian su entorno ahí. Así que así comenzó el tema de las madrinas. Pero antes de las madrinas, nosotros, cuando comenzaron los incendios y cuando comenzaron a ocurrir eventos muy delicados, empezamos como con una carta, lo primero que hicimos era una carta a la alcaldesa de la época, entonces, para contactar al dueño y buscar una solución entre todos, porque el cerro nosotros lo sentimos que es nuestro, ¿te fijas tú? Lo sentimos nuestro, a pesar que tiene una barrera, tiene unas pequeñas rejas ahí, porque había un canal que pasaba cuando nosotros llegamos ahí y regaba algunos árboles, digamos, de la orilla, que eran unos eucaliptos. Y mira, la alcaldesa nos dio una solución en el momento, que fue retirar la basura, porque era mucho, porque se prestaba para que gente de muchos lados de aquí, de la villa nuestra y del entorno, vinieran a dejar basura. Colchones, bicicletas, refri, todo, todo, todo. De repente tú mirabas y lo que más veías era basura. Y te digo que mucha basura. Así que en el momento cuando ocurrió este evento lamentable, de la muerte de una vecina nuestra ahí. Ahí tuvimos el eco y vino la alcaldesa, mandó, qué sé yo, se limpió el cerro, ella iba a contactar al dueño para ver qué podíamos hacer y la cosa. Bueno, nosotros presioné bastante ahí en esa situación y no obtuvimos respuesta del dueño. Que, digamos, le pedíamos a la alcaldesa de la época mediar, que fuera un ente mediador, que fuera alguien que nos pudiera juntar y ver qué podíamos hacer con esto. Nunca hubo una respuesta de parte de la autoridad, de parte del dueño hacia nosotros. Que no, que nada. Bueno, nosotros seguimos en este tema, porque decíamos, pucha, aquí algo tiene que haber, algo tiene que haber. Y como te digo, era muy lamentable ver el deterioro del cerro. Fue en esa oportunidad que, ya como decepcionado, yo te digo que han sido en lo personal, porque yo vivo frente a él, en lo personal, un gasto de dinero, porque yo bajaba, digamos, basura del cerro y tenía que pagar a quienes nos recolectan a nosotros los desechos para que se llevaran lo que había ahí. O de lo contrario, tenía que bajar los colchones, cosas y quemarlas abajo, no me quedaba otra. La verdad que no nos quedaba otra. No tenía otra solución. Así que pasó el tiempo y una vecina contactó a Fundación Cerros Isla, que fue ahí donde tuvimos la fortuna de conocer a Francisco y a la fundación y enterarnos de lo que ellos han hecho en otros cerros. Los conocimos, nos contamos nuestras historias y también en esa oportunidad también hubo una mediación de la Fundación Cerro Isla y buscando al dueño con cartas, los fueron a ver eh, Francisco, y también no tuvimos ninguna respuesta. Nunca hemos tenido una respuesta del dueño del cerro. Nunca. No, nunca tuvieron ni siquiera el interés de nada, pues, el interés siendo que ellos saben todo, saben lo que pasa, saben todo, y nosotros lo único que les pedíamos era reforestar, consiguiendo nosotros los árboles, aunque los tuviéramos que comprar, pero ellos tienen acceso al agua, porque hay un canal que pasa alrededor del cerro. Entonces, que ellos una vez los vimos que andaban regando hace muchos años atrás, entonces les pedíamos el agua y nosotros hacernos cargo de la reforestación. Eso es lo que nosotros queríamos. Y en esa oportunidad, porque el municipio ya no podía seguir retirando la basura de ahí, del cerro, que se acumulaba mucho, mucho desecho. Entonces que la municipalidad quería hacerlo a él partícipe de esto, retirarla, que ellos se hicieran cargo nosotros queríamos que ellos se hicieran cargo de la basura y queríamos reforestar y que ellos no proporcionaran el agua, aunque sea una vez a la semana y nosotros seguir como las vecinas con una botellita y seguir regando. Pero la verdad es que hasta la fecha
nosotros nunca hemos tenido una respuesta. Una vez anduvo un administrador porque siguieron hasta hace 3 años atrás, 4 años atrás, antes de la pandemia, postaron más postes. Este cerro tiene aproximadamente tiene una torre como con 7 antenas, ¿ya? De celulares, antenas de comunicación. Entonces nosotros sabemos que es mucho el dinero que a él le llega por estas antenas. Sí, está bien, es su propiedad y él puede hacer lo que quiera con su propiedad, ¿cierto? Si nos ponemos en ese plano. Pero es un tema ecológico, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la dignidad de las personas y especialmente la dignidad del cerro. Eso nosotros hemos querido devolverle al cerro, su dignidad, ¿ya? Ahora, cuando pasó la pandemia anterior, aquí los chicos se tomaron el cerro, de verdad, las jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, niños, comenzaron esta cosa de limpiar y ya como desesperados del encierro y desesperados de que nunca hemos obtenido una respuesta y nos tomamos el cerro. Yo por una parte, un extremo, y los chicos por otro extremo. Ya, jóvenes, como te digo, se sacó mucha basura, se limpió todo, y ese es el resultado de lo que han hecho los jóvenes, ¿ya? Tienen unos invernaderos ahí, tienen unos huertos y están plantando árboles ahí, orientados por una fundación también de acá en San Bernardo, que es Mingaco, y la idea es seguir en esto. Todo ese borde que ustedes ven ahí, eso era basura, mucha basura, mucha basura. Entonces la idea era, para que no volviera nuevamente la basura ahí, hacer algo. Y eso es lo que han estado haciendo los jóvenes aquí en una parte del cerro. Mireya, Eso súper más o menos a grandes interesante. rasgos, perdónenme que me haya extendido un poco. No, no, te agradezco y como claro, los tiempos son limitados, yo quería como un poco preguntarte y después abrir quizás para un par de preguntas del público, de los asistentes que te quieran hacer, pero digamos, te quería preguntar como cuál es tu visión del futuro de esto, o sea, pensando ahora en la nueva constitución y de que estos temas pueden tener más fuerza, de que tal vez se puedan solucionar estas cosas, ¿de qué te imaginas cuál es el futuro del dueño, de los dueños y de la municipalidad para hacerse cargo de este espacio? ¿Qué quieren ustedes y qué crees que es posible lograr y avanzar y como modelo para otros lugares, ¿no? De otros lugares invisibilizados y ocultos que tienen una lucha permanente, ¿no? Claro, claro. Mira, lo ideal sería que este tema llegara a los constituyentes, porque como te digo, si no es bien es cierto que tiene un propietario, este cerro, pero finalmente es de todo. Tú no podés tener a ver, si nos ponemos en un tema, no sé cómo explicarte. Yo tengo mi casa, mi propiedad, y de la vereda hacia afuera no es mi propiedad, pero sin embargo yo la tengo que mantener limpia, tengo que hacerme cargo de mi basura, tengo que estar preocupada de eso. Entonces, eso es como mi inquietud. Si hay un propietario, ¿cierto? Y no hay ley, al parecer no hay nada que a él lo obligue a hacerse responsable de su propiedad. Digamos, ya, yo, pucha, voy a juntarme con los vecinos, voy a conversar, ya que ellos están preocupados, y hacer algo. Legalmente me parece que no hay forma de obligarlo a él a que se haga responsable de su propiedad. Pero Vale. debiera ser. Yo espero que la constituyente tomen esto ahora de acuerdo a lo que ha pasado en otros cerros. Nosotros no somos el único caso de hechos de violencia en los cerros abandonados, ¿ya? Y que los constituyentes, las autoridades se den cuenta que si hay una preocupación, si hay un despertar de los jóvenes a esto, a arreglar esto, a solucionar esto, porque esto, como te digo, los que más han hecho este último tiempo fueron los chicos. Nosotros ya llevamos tantos años haciendo cosas que la verdad es que ya estábamos medias cansadas, que lo único era echarle agua y no podíamos hacer nada más. Claro, tiene que haber un relevo ahí de las futuras generaciones, de los Sí, actuales y las estamos muy futuras. contentos.
Vale, Mireya, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta aprovechando como porque para poder avanzar, porque agradeciéndole el tiempo a Mireya y la disposición, y nos quedamos cortos, ¿no? Pero igual les puedo mandar igual más información y contactar a quien quiera y quien quiera ayudar en esta causa o en otras, ¿no? Hay tantas parecidas, tantos cerros como decía ella. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica o que les surja. Yo tengo una pregunta. Dale, por favor. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias, Francisco. Hola. Mi pregunta va desde la ignorancia, en verdad, que cuando se presentan este tipo de proyectos como el de las antenas, que tiene él en su propiedad privada, ¿se tienen que hacer evaluación de esos proyectos? Como que yo entiendo que para ciertos proyectos de inversión se Claro. tiene que como cuantificar cuáles son los beneficios para la ciudadanía de estas cosas. Entonces, no sé cómo funciona ese proceso, si es que alguna vez ustedes pudieron como indagar en ese proceso y si es que de alguna manera también se pueden incluir esos beneficios que entrega la naturaleza dentro de esta evaluación. Si es que ustedes lo han visto, si es que alguien conoce algún caso también en donde se puede incluir esto, porque al final entrega muchos beneficios, desde sombra hasta lugar de recreación, de salud mental, de todo. muchas cosas. Y debiera ser. Nosotros en una oportunidad la alcaldesa, bueno, no ellas, pero parte de sus asesores nos dijo que legalmente no había ninguna forma a él de obligarlo a hacer algo, porque era su propiedad. Y nosotros, pero ¿cómo? Estamos hablando de un tema de medio ambiente, Semillas Tracy exporta. ¿Te fijas tú? Yo no sé si a ellos como imagen en el extranjero esto les sirva. Sea prudente que ellos tengan esta situación ecológica, de medioambiental, donde tanto necesitamos los árboles ahora, por el tema del cambio climático, que hay más conciencia de esto. Ahora como se han ido cortando los árboles, nosotros estuvimos muy felices este año, porque como hubo bastante lluvia, nosotros, ¿sabes tú que nos emocionamos de ver árboles que pensábamos que estaban secos y tenían hojas, muchas hojas? Hubo uno, pero se hizo como una fiesta sin querer. Empezaron a subir los vecinos, gente que llegaba de otros lados, porque los chicos subieron todo lo que ellos hacían a Instagram, y de verdad que parecía una fiesta, porque aparte que está bien oculto, entonces no había problema aquí de restricción en cuanto a carabineros que te viniera a fiscalizar. Pero mira, hasta donde yo sé, en lo que nosotros hemos indagado, sí, él debiera, y debiera, por intermedio de bienes nacionales, debiera también haber una presión de que no es posible que él tenga esto así, de esta forma. Te fijas, siendo que hay personas que sí estamos interesados en que esto se solucione, pues, en darle, como te digo, una dignidad, devolverle la dignidad y a su ecosistema. Mira, nosotros teníamos hasta loicas, visitas de loica aquí, y eran hermosas verlas. Teníamos bandadas de loros argentinos que llegaban en alguna época a comerse la semilla, y tú nada de eso ves. Ahora lo que más ves a veces son los aguiluchos. Te fijas tú, los chicos hicieron mucho, pero han tratado de hacer mucho por el cerro. Y como te digo, tiene que haber una instancia legal, que nosotros no llegamos más allá, porque la verdad que con tanto portazo estamos ya, como que nosotros los más viejos ya nos agotamos. Y ahora están los chicos ya, el renuevo, ¿ya? Sí, Pero pues la además que municipalidad igual tiene, perdón, la municipalidad igual tiene voluntad de conversar estos temas. Mira, en la época con la alcaldesa, la señora Nora, nada. No, yo creo que no sé si lo habrá intentado al menos, porque nunca obtuvimos respuesta, ya ni personal ni por escrito, obtuvimos una respuesta de parte de ella. Y te digo que fueron años de lucha, han sido muchos años, que la verdad yo estoy agotada. Por es eso que que bueno sale, que está el renuevo ha hecho mucho, en un trozo, para darlo a demostrar y ver si se puede seguir la misma línea por todo el borde del cerro haciendo lo que están haciendo ellos. es que sabes que mira, antes que Andrés levantó la mano para darle la palabra, pero antes de eso, complementando esa respuesta, es que hay un problema grande que por ley, los planos reguladores, que son el instrumento oficial que regula el espacio urbano,
estos cerros los deja como grabadas, o sea, definidas como área verde. Y la única implicancia real que tiene es que tú no puedes construir, no puedes hacer como proyectos habitacionales, lo cual es una pérdida para cualquier propietario, y por eso quedan como abandonados. Entonces, al final no son áreas verdes en el papel, porque de verde bien poco, Nada. y quedan descuidadas, porque como no pueden sacar más recursos que una antena o que alguna cosa así chiquitita, quedan abandonadas. Eso pasa, lo estudiamos en La Ballena, en Puente Alto, Ah, claro. o sea, pasa mucho, casi todos, muchos de los cerros, porque parte del Renca, bueno, en fin. Entonces, eso es un tema, entonces al final tendría que tener mucha voluntad el alcalde, demasiada, como para tratar de hacer algo diferente, ¿no? Y obviamente recursos y obviamente apoyo de diferentes niveles. Pero entonces ese es un tema como que podría trabajarse de que las áreas verdes no tienen por qué ser solo del plan regulador o no tienen por qué ser solo de esas características. Pero a ver, Andrés, que no sé qué, si estás ahí. Sí, ¿me escuchan? Hola. Hola. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, yo vivo en Talcahuano, en ¿Ya? Higueras, Talcahuano, y vivo aledaño a un cerro. De hecho, que es un cerro bien conocido en Talcahuano, en Higueras, que es un cerro isla también, el Cerro La U, en Talcahuano. Entonces, me llega muy de cerca la realidad que está viviendo también eh, la señora que nos comenta lo que está pasando Mireia. en San Bernardo, Mireia. 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 Y bueno, en realidad, bueno, yo también soy estudiante de Derecho, estoy terminando la carrera, y el artículo 19, número 24 de la Constitución, tiene una visión que obviamente se incorpora dentro de las restricciones, entre comillas, que tienen Claro. los propietarios, la función social de la propiedad. Pero el problema de que el constituyente consideró la función social de la sociedad, de la propiedad, perdón, como supeditada a lo que diga el legislador. Entonces no está sujeto a lo que el propietario puede hacer en favor de la comunidad. Quería hacer el perfil, ¿cierto? Que el propietario se obligue para con la comunidad para que todos puedan de una u otra forma verse beneficiados. Y también otro tema que se utiliza, por ejemplo, el abuso del derecho, que podría utilizarse de forma negativa. Podría pensarse, por ejemplo, que él está abusando de su derecho por no hacer nada. En Claro. Chile se piensa que el Sí. abuso del derecho es solamente cuando, al contrario, el propietario hace muchas cosas que entorpecen a un vecino o a otro propietario aledaño. Entonces, esa visión es la que hay que cambiar para que propietarios como ellos, que son propietarios ausentes, digamos, puedan comprometerse con la función social, que es como que en realidad el perfil debería ser la función ecológica de la sociedad, Ujú. de la propiedad en Claro. este caso. Sí, súper interesante, Andrés, lo que plantea, y creo que ese es como el mensaje, ¿no? O Sí. sea, hay un derecho, hay deberes también, ¿no? O sea, tenemos que tener deberes como propietarios, como ciudadanos, y ese es como también un mensaje. Así que nada, bueno, Mireia, para poder seguir avanzando, igual quedas invitadísima a seguir la sesión y probablemente puedas intervenir después, pero para poder avanzar y te agradecemos tu tiempo y siempre es corto, Sí. pero yo creo que muy contento que conozcan el Quimei y que quienes vienen de Santiago se den un paseo por allá y bueno, ahí puedo también darle tus datos, hacer un intercambio y apoyar la causa que yo creo que es muy importante, como en ese espacio, insisto, como en tanto, como así Andrés dice, que le pasa lo mismo en Talcahuano y probablemente en Sí. muchos de los cerros urbanos pasa algo similar, ¿no? Son pocos los casos que no. Entonces, te agradezco mucho tu lucha, ¿no? Básicamente. Gracias, Francisco, y como te digo, agradecerte la voluntad que tienes y el amor por la naturaleza, y estás donando tu tiempo. Y nada, hacerle una invitación a todos ustedes a no desfallecer en este asunto. Mira, han sido tantos años de lucha que hemos tenido nosotros, 24, vamos ya para los 24 años con esta lucha. Y como te digo, derechamente yo ya me agoté y están los renuevos, pero estoy ahí pendiente, ya están los renuevos ya en esto, y la invitación es para que cada uno de ustedes se tome estos espacios abandonados y lo hagan de ustedes. Nosotros hemos recuperado varios espacios, más o menos en el entorno, de a poquito hemos ido recuperando espacios, no nos ha pagado nunca nada a nadie, no nos han devuelto la plata del agua, el cerro debiera devolvernos la plata del agua, ¿ya? Pero la satisfacción que uno siente al ver una planta en algo árido es maravillosa. Así que sigan adelante, chiquillos, y ojalá esto les sirva. Allá en el cerro donde me dice este Lolo que está
que estuvo Talcahuano. recién, Talcahuano. Oye, tómense el cerro chiquillo y limpienlo, pongan planta y después le cobran el agua al dueño. O los dueños. Ya, gracias y disculpe la extensión. No, por favor, gracias Mireia por tu tiempo y ojalá pudiera hacer más, pero bueno, estás invitada y no sé, para las próximas clases, si quieres participar, ahí también podemos seguir interactuando. Muchas gracias. Ya, pues gracias. Un Cuídense, que les vaya abrazo. muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, muy interesante, me imagino que para todos, porque en serio es algo que pasa mucho en diferentes lugares y esa es la idea, que vayamos conociendo realidades, y vayamos compartiendo realidades y vayamos sacando lo bueno y lo malo de cada una para seguir avanzando. En esa medida, ahora voy a plantear las desigualdades cuando son desde arriba, cuando son más estructurales, cuando son decisiones ya explícitas, ¿no? Entonces acá yo pongo como el tema de la necesidad de una justicia socioambiental y climática en lo urbano. Tenemos dos escenarios, uno a mano izquierda que es Chillán, y puse un mapa que, bueno, es medio raro, ¿no? El mapa, o sea, no es tan intuitivo, pero muestra un poco cómo varía el clima urbano en diferentes sectores de Chillán. Y tiene una concentración, digamos, como de harto calor, o sea, mientras más amarillo, rojo, es que tiene más calor, una isla de calor, o como mayores afectaciones. Y cuando tiende a azul, mejores condiciones. Y esto se debe a varias razones. Una, cuando hay vegetación, por ejemplo, tiende a azul, ¿no? Tiende a ser azul esa variabilidad climática. Cuando hay infraestructura urbana adecuada, pavimento bien hecho, cuando hay edificios bien construidos, y una serie de condiciones. En este caso también, lo azul tiene relación como parcelas de agrado, condominios de estratos socioeconómicos altos, que tienen condiciones, y tienen árboles, y tienen vegetación. Entonces, eso imagínenselo, yo puse Chillán justamente porque es una ciudad intermedia, que es diferente probablemente la periferia que en casos de otras ciudades, ¿no? Pero imagínense esto, si la tomáramos en ciudades grandes, cómo sería la relación y cómo hay una injusticia incluso en el clima, o sea, vivimos injusticias climáticas en las propias ciudades, o sea, si no tenemos vegetación, nos afecta directamente. Eso es para ponerlo como en un contexto de ese tipo, de ese nivel. De mano derecha está el campo dunar de Concón, que es santuario de la naturaleza. Y digamos que las dunas, aunque son producto de una erosión antigua, son protección para erosión y avance del desierto en gran parte, son ecosistemas que hay que proteger. Y esto se hizo, ¿no? Se hizo un santuario de la naturaleza, que como lo dije la clase pasada, está de moda, y está lleno de santuarios de la naturaleza ahora por todos lados, lo cual es muy difícil, yo no estoy desmereciendo, todo lo contrario, es súper difícil lograrlo, tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, que es una serie de ministros que se juntan a debatir estas cosas, y lo deciden con información técnica, tiene que tener un plan de manejo, tiene que tener una serie de condiciones, pero este campo tiene una particularidad que pertenece en gran parte a una inmobiliaria, que aunque hicieron santuario de la naturaleza, justo dejaron de lado, fuera de este santuario, la parte que era de una inmobiliaria, de esta inmobiliaria, la dejaron por fuera, porque tiene relaciones de poder, es un grupo poderoso, y cuando se hizo santuario, no lo pusieron en el diario oficial para que nunca fuera, valga la redundancia, oficial su declaración. Entonces demoró un montón y siempre ha estado amenazado por estos proyectos inmobiliarios. Entonces ahí está la injusticia socioambiental, digamos, donde solo unos tienen derecho a ciertas cosas y otros no. O sea, en este caso, eres de grupo de poder, puedes construir, aunque ahora está la Corte Suprema, ya ha tenido una serie de instancias que la están rechazando, esta construcción de edificios, lleva años y años y años una lucha sin sentido para construir unas dunas, una parte de las dunas, y cuando los proyectos se hacen al lado, no se consideran los estudios de impacto ambiental, no se considera el área de influencia como que la cercanía de este ecosistema a estos proyectos. Entonces, para ponerlo como otro ejemplo de cuando las cosas funcionan para unos o para otros, ¿vale? Y que, bueno, que por suerte se paró y que esperemos que no se concrete, ¿no? Porque sería una pérdida importante para nuestros ecosistemas. Y por otro lado, el tema de la justicia socioespacial. Y acá pongo un ejemplo que me parece súper relevante, y a propósito de lo que habló Ignacio, creo, ¿sí? Ignacio la clase pasada, como de aprovechar como los desastres y como los desastres naturales como para reconstruir como con naturaleza, reconstruir con otros criterios. Chañaral está ubicada en la región de Atacama, y ha sido históricamente una ciudad minera, en el sentido de que está rodeada de minería,
Y a mano izquierda vemos en este color como rosado, fucsia, no sé, un relave que son, digamos, 350 millones de toneladas que están, y acá en negro está el límite urbano, están literalmente en medio de la ciudad. Y esto ha pasado desde hace mucho tiempo, se paró en el año 2009, dejaron de tirar los relaves, pero hubo un aluvión, no sé si se acuerdan, un aluvión que hubo en Chañaral, que es la imagen de la derecha, más de la derecha, que dejó la embarrada, por supuesto, y donde desnudó este relave y visibilizó algo que había estado por siempre. Esta muerte gris de este libro, la muerte gris de Chañaral, donde están llenos de tóxicos, llenos de contaminantes, donde la población está sufriendo, tiene peores niveles de salud, de contaminación ni hablar, y este relave, aparte como que agudizó estos problemas. Entonces, está hablando de una segregación espacial, donde los pobres viven, los tiran a la periferia, porque es más barato darles suelo, pero son las peores condiciones para habitar, en este caso, al lado de un relave, lo cual es pero inconcebible hoy por hoy, ¿no? Pero lo peor de todo es que el 70% de la superficie urbana es el relave. Y más aún, lo peor, más allá de eso, es este letargo urbano y estas mitigaciones que hicieron que son insostenibles. O sea, no hay una postura de recuperar este lugar, no hay una postura de restaurar de alguna manera, no hay una postura de apostarle a espacios verdes, a alguna tecnología, alguna infraestructura que remedie esto. O sea, es simplemente dejarlo a su suerte, a la injusticia, y no se resuelve el fondo de los problemas. Y eso me parece preocupante. Esto es una ciudad, o sea, esto es una ciudad literal, y miren el contexto, ¿no? O sea, eso sí que es un estado deplorable y una zona de sacrificio irrepetible. Por otro lado, yo voy a este ejemplo a propósito también que Fabián, no sé si estará presente, si está presente, nos lo haga saber, que planteó como el tema de las lagunas de Yoyé o de Ojos de Mar en San Antonio, que colinda con Santo Domingo, y donde se juntan, de fondo, un complejo de humedales con la desembocadura del río Maipo, que también es un humedal y que es santuario de la naturaleza. Y acá hay un problema que vamos a verlo por encima por honor al tiempo, pero digamos que hay en toda esta parte de acá, bueno, que son humedales históricos y permanentes, está EPSA, que es el Puerto San Antonio, que va a hacer una ampliación, y hay un estudio de impacto ambiental que está en veremos porque está parado por reclamaciones ciudadanas, y quieren nada más ni nada menos que rellenar y secar estos humedales para hacer un área de logística y para su operación. Y como la propiedad es de ellos, alegan que no hay ningún problema, y hay un tremendo ahí conflicto como de cómo vas a secar un humedal, y proponen hacer una piscina artificial como remediación. Entonces la municipalidad, con organizaciones ciudadanas, aprovechando la reciente ley de humedales urbanos, presentaron, están preparando, no estoy seguro si ya lo presentaron o están por hacerlo, el expediente para que se declare humedal urbano, pero lo más insólito de todo esto es que la ley, aunque esté la ley, aunque se declare humedal urbano, probablemente no va a incidir en nada, porque igual se podría afectar producto de esta condición de que la propiedad es de ellos, y pueden ser puertos. Y el mejor escenario es que ambas cosas coexistan y se llegue a un acuerdo de que no sea todo humedal urbano, sino que solo una parte y otra parte que para la logística, y como que sea un pierde a la mitad y no total, ¿vale? Entonces esto demuestra también como, digamos, lo precario que es nuestro sistema, lo precario de cuando se afecta, cómo lo humano afecta a lo no humano, porque en este caso, a diferencia de un parque o a diferencia de un cerro que afecta como la vida misma humana, acá está afectando especies, ya son sitios de alta importancia de biodiversidad, declarados por todas las instancias oficiales, y cómo choca esto con una institucionalidad que a la fuerza quiere meter proyectos de esta envergadura, que son necesarios tal vez, que lo necesitan seguro, no estoy cuestionando eso, pero que hay formas y formas de hacer las cosas y de actuar. Entonces requerimos un retorno a la ecología para entender esto, que son relaciones de humanos con humanos, que hay un entorno que le hace sentido, y que incluso todo se relaciona con otro humedal, que es el Yali, que está más hacia el otro lado, y que es de tremenda importancia y donde está todo relacionado. Esto es un sistema de humedales, entonces no se entiende que si tú afectas uno, por ejemplo, Yoyeo,
estás afectando indirecta y directamente al humedal río Maipo y estás afectando indirectamente y directamente al humedal El Yali. O sea, esto es un sistema de humedales que no se puede resolver de una manera solamente técnica y hay que tener en consideración estos temas y esto es parte de los problemas de la urbanización que nos aquejan. Voy a avanzar para dejar quizás espacio para preguntas en un rato. Y después está el tema de la distribución desigual de las áreas verdes, y acá pongo el mito de los metros cuadrados por habitante, porque yo no sé si alguien ha escuchado que cuánto es la cantidad mínima de metros cuadrados por habitante que se recomienda en el mundo. Me gustaría si lo pueden poner en el chat, porque yo vengo hace años siguiendo esto, y no he encontrado nunca he encontrado a alguien que la tenga la fuente oficial de esto. Entonces dicen que la Organización Mundial de la Salud dice que son 9 metros cuadrados por habitante. Eso es lo mínimo que se puede tener. La fuente está perdida. Sin embargo, no es tan relevante eso porque estamos lejos de eso en muchas de nuestras ciudades. Entonces acá tengo a mano izquierda, como se muestra como en todo Chile, en las principales ciudades, la cantidad de hectáreas, la superficie de áreas verdes por ciudad. Y se demuestra la total desigualdad al respecto. Hay quienes sostienen que eso no es tan relevante porque si Santiago, por ejemplo, que concentra el 40% de la población o más, entonces, o el 70%, no sé, digamos que tiene sentido que tenga muchas áreas verdes, pero en realidad acá el concepto es que por qué una ciudad va a concentrar de tal manera versus las otras cuando todos tienen derecho a acceder a este tipo de áreas verdes. A mano derecha se ve como ya el gráfico que muestra estos datos ya en perspectiva, ¿no? Y ahí se ven las diferencias abismales. Ahora, obviamente, por eso es que es el mito de los metros cuadrados por habitante, porque en el caso, por ejemplo, de Los Ríos, que tiene solamente 291 hectáreas de parque urbano, versus su población, pasa a tener 10 metros cuadrados por habitante, 10,1, mucho más que, por ejemplo, no sé, Valparaíso. Entonces, eso es lo que yo digo, que no podemos guiarnos solo por los metros cuadrados, que se usa mucho ese indicador para dirigir las políticas, dirigir todos los lineamientos institucionales y todos los proyectos y toda la asignación de recursos. Hay un tema de acceso, hay un tema de calidad de estos parques, o sea, tiene que ser, ¿qué tipo de parques son? ¿Son puro cemento? ¿Tienen funciones ecosistémicas? ¿Tienen funcionalidad ecológica? ¿Tienen funcionalidad social? ¿Nos brindan servicios para la sociedad, beneficios? Tiene que ver un tema con la distancia, porque también no nos sirve hacer parques gigantes a los que no llegamos nunca. Tiene que haber una mínima distancia que podamos acceder todos, desde diferentes partes. Por ejemplo, hay un parque que se quiere hacer en la región metropolitana, una iniciativa que se llama Queremos Parque, que va a ser un tremendo parque nacional gigante de muchas hectáreas, que por supuesto me adscribo y que me hago parte de esa iniciativa, pero que no resuelve grandes los problemas, porque aunque esté ese en la cordillera y lejano, eso no implica que la comuna de Puente Alto pueda convivir con ellos y el déficit que ellos tienen. Entonces, como que es complicado mirar las cosas solamente cuantitativamente, y insisto, hay un tema de estas funciones. O sea, los parques tienen que tener funciones para que las especies lleguen, para que haya aves, para que haya otro tipo de fauna, para que todo no sea como algo tan artificial. Estamos llenos de parques urbanos construidos de pasto. Y aparte que el pasto no aporta mucho en términos ecológicos, ustedes saben la cantidad de agua que se gasta para regarlos en un país que está amenazado por la sequía. Entonces también tendríamos que empezar a pensarnos qué tipo de especies ponemos, cuál es la mejor combinación, el retorno a las especies nativas, el retorno a las especies que sean acordes a su condición, porque el caso de Magallanes y Punta Arenas, que es de las más verdes, que voy a mostrar ahora, pero que en el fondo está llena de especies foráneas. Entonces parece más Canadá que el sur de Chile, ¿vale? Entonces son los temas que quiero dejar en el tintero. Yo les insisto que esto es muy general, no da el tiempo para profundizar mucho, pero sí como para que queden ahí preguntas y nos hagamos cuestionamientos cuando empecemos a escuchar después. Aumentamos en tanta cantidad los parques en Chile. Bueno, excelente, maravilloso. Qué bueno que se hizo, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Entonces esto es lo que quería mostrarle. Por ejemplo, un estudio de la Católica del 2017 que hizo en las grandes ciudades de Chile lo mismo, de ver en cómo es la distribución de áreas verdes en ellas. Entonces tenemos un caso dramático como Antofagasta,
En rojo significa que no hay nada de área verde. Entonces prácticamente todo Antofagasta no tiene áreas verdes. O sea, imagínense lo complejo que es ese escenario para vivir, ¿no? Y ya lo que hablamos en términos climáticos, en términos de todo tipo. Y en el otro extremo tenemos Punta Arenas, que prácticamente toda la ciudad tiene acceso a áreas verdes. Entonces ahí se empiezan a ver como las diferencias de la configuración, de la planificación y de la disposición. Tenemos un escenario intermedio, por ejemplo, Valparaíso, donde llama la atención Playa Ancha, que no tiene áreas verdes. Entonces es una zona que está como anexa a Valparaíso y que no tiene acceso a áreas verdes. Entonces, eso es lo que hablaba. ¿De qué nos sirve que hayan zonas con áreas verdes si es que hay algunas que no tienen nada? Un ejemplo emblemático, por supuesto, que va a ser Santiago, donde hay una correlación directa con ciertas comunas que tienen acceso a muchas cosas y entre ellas áreas verdes, ¿no? O sea, se muestra que la periferia tiene un déficit importante, ¿no? Total, déficit importante en el sur y que las comunas más acomodadas tienen acceso a áreas verdes mucho más cercanas y de calidad y de condiciones. Ahora, por otro lado, no todo también es hacer áreas verdes, sino que también es quién las mantiene, con qué presupuesto, quién las cuida. Es mucho más costoso mantenerlas que hacerlas. Y ese es un tema que no está resuelto, pero que también sería interesante empezar a discutir y en una nueva constitución, como, digamos, que quién es el encargado, quién será el encargado, qué institucionalidad se requeriría para esto, qué presupuesto se le asigna, cómo las regiones y estos gobernadores regionales electos que no tienen tantas atribuciones, cómo se les puede dar más atribuciones para hacerse cargo de estos temas y avanzar en esta problemática, ¿no? O sea, merecemos áreas verdes, como insisto, de calidad, distribuidas de manera más igualitaria y que sean con sentido y con tamaños óptimos, porque la mayoría de todas estas son muy pequeñas y no son funcionales finalmente, son mucho más como de una especie de decorativas, son un maquillaje, así le llamo yo, son un maquillaje urbano, ¿no? Tú maquillas para que parezca que todo está bien, pero en realidad no está resolviendo los problemas de fondo. Y eso también hay que tenerlo como en consideración para estos temas que estamos tratando. Entonces esto es otra desigualdad. Y podríamos seguir con muchas desigualdades, pero yo creo que el tema es empezar a centrarse en algunas. Está el agua y quizás en la próxima clase vamos a ir abordando otras, pero ya con soluciones y alternativas. Entonces, por ejemplo, acá hay otra que planteo, que es el tema de la periferia urbana. Las periferias, digamos que se entiende que es como lo que está más allá de la ciudad, o que está, o es ese más allá infinito, ¿no? Porque digamos que la periferia de Santiago ha ido creciendo y aumentando en forma exponencial, y comunas que antes se consideraban periféricas como Renca, ya están en medio de la ciudad, y se va ampliando y ampliando y ampliando. Entonces, a mano derecha es una imagen que saqué del Cerro La Ballena en Puente Alto, que tiene forma de ballena y es súper emblemático, y que tiene una coexistencia de uso alrededor, tiene agricultura, tiene habitacional, y está como permanentemente en crecimiento, una comuna que es de las más populosas de Santiago, y cada vez crece, no tiene áreas verdes, y este cerro es el único gran pulmón, y pasa lo mismo que hablamos con la Mireia en el Quimei. Probablemente en la próxima clase podemos profundizar un poco más en la ballena, porque hay muchas instancias súper interesantes también de rehabilitación, de recuperación, de lucha y de resistencia, porque es el único pulmón que tienen, el único espacio es el patio trasero de muchos de sus habitantes, y donde tienen los mismos problemas de basura y de inseguridad. Acá está, quería como un poco hacerle un breve homenaje a Fernando Díaz, que lo conocimos también ahí en las múltiples veces que íbamos todos los fines a la ballena a visitarlo, y nos encontramos con Fernando. Y Fernando es un ciudadano que un día dijo: voy a limpiar el Cerro La Ballena. Y voy a limpiarlo, y voy a limpiar solo, lo que me demore, lo que cueste, y al limpiarlo voy a demostrarle a todo el mundo que eso puede hacer que nos dé la sensación de que está más limpio, y si está más limpio yo voy a botar menos basura, y si boto menos basura resuelvo el problema. O sea, él apelaba a que no es un tema, y acá donde se empiezan a mezclar los temas, no es un tema ni estatal, no es un tema del dueño en este caso, sino que era una responsabilidad ciudadana y colectiva, aunque él lo hiciera solo. Entonces él, todos los sábados, hacía un trabajo de juntar, apilar basura y después retirarla, y después empezamos a encontrar que gente se le empezó a sumar, de tener como una serie de acciones en ese sentido. Entonces acá, ¿qué es lo que quiero como relevar un poco? Que
esta periferia que yo le llamo suburbanización, que es un término más técnico, pero que me gustaría también que quedara en la cabeza, porque es como lo que se está dominando ahora, como para que se entienda que es una suburbanización, es un proceso que está por debajo, por al lado, en paralelo, y que va aumentando estos problemas poco a poco. O sea, la ciudad se va expandiendo poco a poco, no necesariamente porque viva más gente, sino porque se va ampliando la infraestructura y se va ampliando los límites para que haya más inversión, ciudades para la inversión y no para la vida. Y con eso, lo que necesitamos, y este es el llamado, es a apropiarnos y a defender esta urbanización extendida. Y a que no seamos parte del problema solamente, sino que también de la solución. Yo creo que ese es como el gran mensaje que se puede replicar, así como el colega Andrés nos decía, en Higueras, o como puede pasar en tantos lados en Chile, donde hay que hacerse parte, donde el mensaje de Mireia es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para solucionar estas cosas? Y que no todos estos problemas se tienen que ver en abstracto, porque muchas veces se ven como eso, como que, la ciudad crece, y se debe a que hay una globalización que impacta y que se requiere más espacio, y todo como tan abstracto, todo tan como si fuera en la nube, y no en la realidad. Hay que ponerle cara a estos espacios, hay que ponerle visibilidad, hay que ponerle rostro y ponerle como cuerpo para que tengan sentido y nos lleguen más, y las autoridades puedan tener un poco más de sensibilidad. Y como un poco para ir finalizando estos temas y pasar quizá a una discusión, ojalá que con los asistentes, es la necesidad de tener espacios comunes naturales que no sean ni públicos ni privados, o que no tengan problema por eso, y que no estén en medio del mercado y del Estado, sino que, insisto, sean de acciones colectivas, sean recuperados por los mismos ciudadanos, y se le empiece a dar vida y forma a ellos. Hay ejemplos en todo Chile y en el mundo, y yo creo que ese es un avance, y eso es una forma de mitigar estas desigualdades, como el caso del Quimei, como el caso de la Ballena, y como el caso de tantos humedales y tantos espacios a lo largo de Chile. Así que eso sería por hoy, y abro la discusión para comentarios, preguntas, sugerencias, para que quien quiera, por favor. ¿Pueden activar el micrófono quienes deseen intervenir? ¿O directamente? O bien levantar la mano o indicar por el chat, por favor. Giovanna, dale nomás. Hola, buenas. Gracias por la instancia. Es súper bueno hablar de estos temas. Yo creo que la mayoría estamos en un territorio en la cual estamos luchando por esa conservación, ya sea cerro, humedal, laguna, santuario, reserva. Y bueno, viendo otros casos de otras regiones, igual me resuena mucho esas problemáticas también con mi territorio. Principalmente yo soy de Arica, pero vivo hace 5 años acá en Concepción. Y la clase pasada igual hablé sobre el santuario. Pero hablando como netamente de los humedales, el humedal, que bueno, acá está declarado como humedal, pero es una laguna, la laguna Price, se hizo un mall. O sea, 2 supermercados gigantes del Jumbo y el Easy en medio del humedal. Y justamente la otra vez fuimos a hacer salió una caminata muy independiente, habíamos como más de 20 personas, y simplemente hablando de la diversidad de que había ahí, pájaros que yo nunca había visto en mi vida, los había visto junto con mi aplicación y todo. Fue bastante entretenido, pero da esta sensación de que no está protegido, y de lo que tú hablabas, Francisco, de que se construyen en lugares donde igual va a ser peligroso no solamente para, no sé, su mall o lo que sea, sino que también para las personas. Porque me acuerdo que fui a esa caminata y después entramos justamente a todo esto, estaba lleno de basura, aprovechamos de limpiar, súper motivado ahí las personas, y dejamos el vidrio en el mall, justo había una campana, y veo un hoyo en el estacionamiento de esos 2 supermercados grandes, lleno de agua. Y justamente acá en el Biobío está lloviendo harto.
Entonces me sorprende mucho que ellos, sabiendo las consecuencias que tiene el construir en un humedal, porque yo creo que pasa por toda una serie de fiscalización del terreno, aún así hacen un estacionamiento gigante, dos supermercados gigantes, después a mi izquierda ahora están construyendo casas nuevas, y hay un recuerdo que en el 2008, bueno, como digo, yo no vivía acá, pero he conocido mucho la historia del territorio. En 2008 acá se inundó todo, rebalsó la península y el río. Bueno, yo creo que las personas que son más de acá, y deben haber demás, deben saber, pero se inundó todo. Incluso donde yo vivo había un humedal, y sufro con las consecuencias que en algún momento, no sé, esto se inunde. Y es peligroso, es peligroso. Entonces quería como dejar ese comentario de que no es solamente el cuidado del medio ambiente, sino que también son las consecuencias que en el fondo vamos a tener en el futuro si no respetamos este territorio. Construir en base también a la naturaleza. Gracias, Joana. Muchas gracias. Súper interesante. Yo me acuerdo que si tú hablaste la clase pasada de Hualpén, ¿no es cierto? Sí, justamente Sí. igual, como que me acuerdo, un compañero mío que es biólogo y se sabe más la historia de este lugar, me contaba de que, bueno, donde vivo yo, el humedal Price, todo lo que consta, la península, todo esto era verde entero, y era parte también del santuario, y después lo despojaron, fragmentaron el lugar, y claro, ahora hay una carretera gigante donde pasan los camiones, y todo lo que respecta a la urbanización. Vale, mira, yo te dejo la tarea, si te interesa, como para la próxima clase nos cuente un poquito más de ese caso, que yo lo quiero tratar, y la próxima clase vamos a enfocarnos más en los humedales, como en el sur, en Concepción, en Yanquihue, Valdivia, ¿vale? Y entonces, bueno, que no tenemos ese caso, y aprovecho de que si quieren dejar en el chat territorios que quieran, que se puedan incluir dentro de lo posible, porque obviamente que no es posible porque no los conozco, porque tampoco daría el tiempo, pero en la medida de lo posible tratarlo, por último de mencionarlo, de comentarlo, y dejo la invitación, porque además así también vamos haciéndonos como una lista todos como de qué están pasando en las regiones, ¿no? Y en diferentes territorios. Pero respecto al tema que tú planteas, yo creo que es súper interesante porque hay casos documentados en Concepción, en el Gran Concepción y en Valdivia, de proyectos habitacionales en humedales hechos por el gobierno. O sea, el servicio de vivienda respectivo, con terrenos que son públicos, y ha secado humedales para construir casas, lo cual, por un lado, uno se alegra porque una solución habitacional es siempre necesaria y deseable, pero efectivamente tiene que haber una mínima consecuencia y disposición de ciertos lugares que no se puede hacer, por lo que tú mencionas, porque son el riesgo a la misma población, digamos. O sea, que se le construye casa, entonces, otra vez, no de calidad, y en territorios que no son aptos para eso. Entonces, aparte del riesgo, la responsabilidad. Pero lo loco y lo interesante de mala manera es que puede ser el mismo Estado que atenta contra bienes públicos que son de todos, ¿no? Y eso legalmente. Entonces, para ponerlo en discusión, para si alguien conoce otros casos, y esas cosas suceden, y que ahora se puede remediar tal vez con la ley de humedales urbanos, pero que se requiere mucha más instancia y mucho más blindaje, porque como tú dices, no solo es proteger el ambiente, sino que el fondo es proteger a la ciudad y a nosotros. Así que te agradezco el comentario. Gracias. Francisco, ¿puedo agregar algo? Sí. Perdón. Disculpa, Sofía. Había el mano levantada, pero si va a ser sobre eso, dale cortito, dale. No, que Que algo iba... similar. Ay, perdón, que quería decir algo último, que muchas gracias. Igual sería bueno que dejaran a lo mejor las agrupaciones, o como tú decías, los lugares en los cuales tenemos como territorios, y apoyar esas iniciativas de otras regiones, que sería bastante interesante. Yo tengo muchas de esta región, tantas como las del norte, y me gustaría saber lo que pasa en otras regiones también. Eso por último. Paso palabra. Excelente. Ahora sí, Sofía. Gracias. Yo, en base a lo mismo que estaban conversando, yo vivo en Ensenada, que queda en la 10ª región, en la comuna de Puerto Varas,
y es una comuna gigante, 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 que tiene su núcleo urbano en Puerto Varas, pero Ensenada, que es un núcleo, una localidad, no tiene regulación con el plan regulador. Y este año pasado recién se hizo la plaza de Ensenada, que estaba en un lugar donde era un humedal, Ensenada queda justo en la orilla del lago Yanquihue, y todo es un humedal, porque está también los volcanes que generaron como esta depositación de material que ha hecho que también el agua fluya mucho más rápido. Y fue muy curioso también cómo ocurrió ese proceso, porque habían dos terrenos que estaban aledaños uno del otro, y se decidió hacer, en uno había un humedal y en el otro había un bosque. En donde estaba el humedal se decidió taparlo y poner ahí en la estación de bomberos, y en donde estaba el bosque se decidió sacar el bosque para poder tapar el humedal que estaba al lado y poder hacer ahí la plaza. Y fue heavy también porque con una agrupación en la que participo de ciudadanos, se presentó también un proyecto de cómo podía hacerse la plaza y todo, también argumentando de que era un lugar de riesgo, de depositación de material volcánico, y la verdad la municipalidad hizo ojos ciegos a eso y decidió seguir igual con su plan. Resulta que después llegaron los arquitectos que tenían que construir las pasarelas y todo eso, que querían hacerlo de hormigón, y llegan al terreno por primera vez después de que ya todo estaba aprobado, y se dan cuenta, ay chuta, esto es humedal, ¿no? Este sector se inunda, ¿no? Este sector es así, no podemos hacer lo que teníamos planeado hacer. Y así una batalla constante. De hecho el proyecto se tuvo que dividir en hartas partes porque la inversión no daba para lo que ellos tenían presupuestado, y es súper difícil ahí saber de dónde agarrarse, porque también el plano regulador no tiene qué decir, y también hay ciertos planos del Cernagemín que ya están desactualizados respecto también a estas áreas de riesgo. Entonces eso pasa en mi localidad, en donde hay como un vacío de dónde sacamos la información para poder decir que este terreno es apto o no para ciertos usos. Ese es mi Vale. testimonio. Muchas gracias. Yo vi que Diego levantó primero, después no sé quién más, tú sabes a lo mejor, Joaquín, pero Diego vi que levantó hace rato. Sí, Diego, Angélica y Andrés, por favor. Sí. Gracias. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Si no, yo solamente quería secundar un poco las palabras tuyas, Francisco, sobre la importancia que tienen los mismos movimientos sociales y territoriales en las repercusiones socioecológicas y la misma planificación territorial. Yo creo que es súper importante. Muchas veces nosotros tenemos fe en lo institucional. Lamentablemente, una y otra vez no vemos cómo esa fe recae en malas prácticas. La misma Sofía contaba que ahí la MUNI cero entendimiento ecológico de las mismas infraestructuras ecológicas que son los humedales, que como ella dice, tienen importancia súper clave dentro del paisaje y cumplen funciones muy importantes, pero claramente nosotros tenemos que hacernos parte y dar mucha fortaleza y mucha presión a lo institucional, a la municipalidad, y hacernos parte también de ese trabajo. Yo creo que eso es imprescindible también para que, más allá de lo institucional y teniendo herramientas súper bacanes que han salido ahora últimamente, bueno, la ley de humedal urbana yo la encuentro una ley joyita desde el punto de la perspectiva que se vea. Es una gran ganada para la biodiversidad, para la educación también ambiental, para los mismos humedales, que son un núcleo ecosistémico importante. Y bueno, la ley de ordenamiento territorial que salió aprobada ayer también yo creo que va a tener repercusiones importantes dentro de la planificación territorial. la política, ¿no? La política. Sí, bueno. No, es que también es importante, porque lo hemos discutido, que es importante que si no es ley, tendría que ser una ley, ¿no? Pero bueno, Claro. Sí. Pero eso, hacer que nosotros tenemos que hacernos partícipes de esos procesos de manera constante y no dejar botar la lucha socioambiental, que es la madre de todas las luchas, creo yo. Gracias, Diego. Juntamos las preguntas para hacer un cierre, ¿te parece, Joaquín? Sí, claro. Angélica, Gracias. si estás por ahí, por favor, activa tu micrófono. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Angélica y bueno, estoy acá en Temuco.
nosotros también tenemos una organización acá que preocupada de la biodiversidad urbana, de la conservación de esta biodiversidad, y ahí también viendo qué se puede hacer caso a caso, porque en la ciudad no hemos dado cuenta en general que los ciudadanos no tenemos mucho derecho a la ciudad. Entonces, cuando tratamos de defender algún tema que tenga que ver con conservación de biodiversidad urbana, vemos como la normativa no está muy a favor de una acción de cualquier persona natural, si no es directamente afectada, digamos. Entonces siempre va a haber un tema de la falta de legitimación activa que puede recurrir, por ejemplo, el tribunal o la corte, que ve los temas cuando uno pone recursos de protección, por ejemplo, para proteger árboles de talas, porque pasa que muchas veces programas del MIMBU o de desarrollo urbano arrasan con todos los árboles. Entonces hay poca normativa al respecto sobre arbolado urbano, y al mismo tiempo cuando uno recurre, por ejemplo, a tribunales con recursos de protección, también se invalida la acción porque solamente están reconociendo si esto te impacta directamente. Entonces el medio ambiente se ve de una manera muy individualista, si te impacta a ti, si el árbol está al lado tuyo, si hay alguna relación de propiedad en relación al árbol, por ejemplo, y otros temas que yo creo que es súper importante comentar en los términos de cómo hacer defensa ambiental en la ciudad. También está que, por ejemplo, en este tema de defensa ambiental, nos damos cuenta que si no hay una comunidad mapuche que sea parte o que tenga esa relación de pertenencia con el territorio, para un ciudadano común y corriente chileno mestizo, es difícil también protegerlo. O sea, en tantos ciudadanos tenemos muy pocas herramientas legales de donde tomarnos para hacer defensa ambiental en la ciudad. Eso por una parte, y por otra parte también, como comentaba Francisco, son muchas las instituciones públicas quienes están en la ciudad, quienes cometen daño ambiental, como yo dije, el MIMBU, la municipalidad, o en este caso también en Temuco tenemos un cerro hermoso que es el Cerro Ñelol, que es un monumento natural, de hecho está protegido como un monumento natural, pero sin embargo la CONAF con el gobierno regional le quieren dar un destino prioritariamente turístico. Entonces, como con un proyecto que intenta, por ejemplo, de 300.000 habitantes, de 300.000 turistas al año, que es la capacidad de carga de un cerro pequeño de 80 hectáreas, con una biodiversidad magnífica, está el Monito del Monte en ese cerro. Quieren pasar a 1 millón de visitas con estacionamientos, con más calles, con más inmobiliario urbano dentro de un parque, de un monumento natural. Por ejemplo, nosotros tuvimos que dar alerta de esto porque ni siquiera se estaba pasando el proyecto por el sistema de evaluación ambiental. Entonces, es crítica la situación, creo, en las ciudades con respecto a la planificación y las normativas, y también es súper interesante que se comience a hablar porque, como ya veíamos en la clase pasada, la mayoría de las personas está habitando las ciudades están creciendo, y con ello se está pasando a llevar mucho de la biodiversidad. También estamos con campañas de reforestación urbanas, comunitarias, pero bueno, hay mucho que hacer, y nada, pues comentarles esa experiencia. Esto pasa en Temuco también, para compartir otras experiencias con otras regiones. Y bueno, el tema de los humedales también está muy activo, y lo del río, en realidad hay mucho tema del cual se puede Mucho. hablar. Y eso, ese es mi comentario para cerrar, no les quito más tiempo. Muchas gracias por lo que hacen. Gracias, Angélica. Andrés, si está por ahí, por favor, Sí, dale estoy nomás. acá. Vale. Dale. Bueno, asociado a lo mismo, bueno, y también contextualizándolo al tema de las clases, digamos, la urbanización asociado a la residencia humana, digamos. Me gustaría, no sé, hacerte una pregunta asociada a eso, o sea, ¿de qué forma lo que ya está, digamos, realizado, lo que ya está hecho, se puede dar vuelta atrás? Porque encuentro que hay hartas situaciones que son insostenibles en la intervención del ser humano a través de las poblaciones, el lugar donde viven, etcétera, de los espacios de las áreas verdes. ¿Tú consideras que sería factible o probable que a través de un cambio constitucional o un cambio legislativo o bien de política pública se pueda erradicar poblaciones de lugares donde hay una seria intervención de la naturaleza?
porque generalmente el legislador actúa de manera reactiva cuando ya está el daño realizado y cuando hay muy poco que hacer, como por ejemplo el caso de los humedales, se actuó porque ya se está interviniendo demasiado los humedales y el daño ya está realizado muchas veces. Entonces esa es mi pregunta concreta. Ya, vale. Muchas gracias a todos. Bueno, hay un montón de temas, ¿no? Yo creo que se coincide la importancia de los movimientos sociales, la defensa, lo difícil que es, la magnitud de la tarea, de la cantidad de temas que toca, y yo creo que eso es súper relevante. Yo he insistido como que hemos ido de una visión pesimista. La próxima clase vamos a pasar a una transición, que yo creo que ahí van a haber muchas respuestas que yo veo como posibles, de alternativas, para llegar a espacios de esperanza, ¿no? Porque yo sí quiero dejar en claro que tenemos que ser muy optimistas y soñadores y que hay una esperanza de que podemos revertir muchas cosas y de que podemos hacernos cargo de muchos temas y de que evidentemente estamos en pañales como país, pero que también eso alguna vez tiene que empezar y creo que vamos en buen camino. Cuando el tema se empieza a poner en la agenda, se empieza a poner de moda, hay que tener cuidado de que no se ponga en la mala moda, pero sí que aprovechar ese impulso. Entonces yo creo que si es que hay tantos territorios que se van sumando, es porque es por algo. Y lo dije la semana pasada, hay que ser más imaginativos y hay que ser más atrevidos, en el buen sentido, de empezar a hacernos cargo de estos temas, como los que plantea Angélica, de, no sé, digamos, de luchar contra el daño ambiental e institucional, de apostar a un derecho a la ciudad desde la naturaleza. Ahora la pregunta que hace Andrés, bueno, evidentemente no la puedo responder porque no soy ni constitucionalista ni mucho menos ni abogado, pero yo sí, hay casos, hay pocos casos de que se han hecho como algunas posibilidades de revertir ciertas acciones. Hay un caso en Puerto Vara de un colegio que se construyó sobre un humedal y que la corte obligó a que se demoliera y se saliera de ahí, ¿vale? Y probablemente pueden haber una serie de otros casos que puedan ir en esa línea. Ahora yo no sé si eso va a ser tan factible pensando ya en la consolidación de ciertos temas como de ciertos barrios y de la cantidad de población que vive. No es tan fácil llegar y sacar. Hay casos que sí o sí. Yo conozco casos, por ejemplo, en Medellín, de lugares que sí o sí los sacaron porque eran de riesgo, alto riesgo, y tenían que sacarlos porque si no, evidentemente, por un deslizamiento, una lluvia fuerte, se morían todos. Y los sacaron, y simbólicamente hicieron ahí huertos urbanos y parques y una zona de memoria y de respeto y que funciona muy bien como una nueva apropiación. Entonces, tal vez sí considero que sí en algunas instancias y en otras que lamentablemente no, y que habrá que hacer mitigaciones y reconversiones bien pensadas con elementos naturales, con infraestructura verde que pueda como acondicionar los lugares a los problemas que se tienen, ¿vale? Eso como en manera general yo creo, porque no habría que igual ver caso a caso, y yo creo que no es la idea pensar en ciudades que se van a volver a lo anterior, pero sí yo lo dije la primera vez, como la primera clase, como que sí poder de alguna manera hacerlo. Por ejemplo, también hay muchas experiencias mundiales de ríos que se descanalizan, o sea, se les saca estos hormigones que encantó poner en los años 70, 60, para poder canalizarlo, y se le empieza a dar otra vez forma a los meandros al río con vegetación, y empieza el río a tomar su cauce, y los ríos mejoran la calidad del agua, se transforman en parques urbanos. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí se puede pensar. Sí se puede pensar en un río importante de alguna ciudad que tenga esa característica. Sí se puede pensar recuperar las quebradas, que están invisibilizadas, ocultas, y que son conectores de biodiversidad. Y sí se puede pensar, sin duda, como lo vimos hoy, los cerros, así como el Milol en Temuco, así como alguno en Concepción y tantos otros que tenemos. Entonces, sí se puede pensar en recuperar esos espacios, los que son más evidentes y más posibles porque están sin tanta perturbación o sin tanta ocupación. Pero ya como para ir cerrando, entonces eso, o sea, yo quiero como dejar insisto, en ese positivismo que se puede, en que es importante que conozcamos la experiencia de otras regiones, en que no nos miremos solamente a nosotros mismos, a lo que tenemos cerca, que nos podemos hacer cargo también y podemos participar activamente de regiones que son lejanas, pero cercanas en el sentimiento, digamos, de lo que pueda suceder, y que yo espero que en la próxima clase, con este invitado internacional de lujo que vamos a tener, que vamos a poder ver como con Bogotá, que es súper interesante lo de Bogotá, sobre todo, y le adelanto por eso, porque se lo ganaron a pulso y se lo ganó la ciudadanía. O sea, los humedales, gran parte de las políticas y las protecciones emanaron de la ciudadanía
con lucha desde abajo hacia arriba. Y eso ha sido reconocido cada vez más también en Chile. O sea, ha venido gente como a contar la experiencia de Bogotá, él nos la puede contar más en detalle y de que se puede y que sea un camino posible y factible, ¿no? Así que le agradezco mucho y bueno, ojalá que podamos, no sé, seguir interactuando. Yo iba a enviar un formulario, voy a ver si lo hago ahora, no sé, pero digamos que si hay más preguntas para ver cómo lo hacemos y invitados de nuevo para la próxima semana con el mismo link y con las preguntas que tengan, ¿vale? Muchas gracias a todas y todos.